un resumen de mi viaje espiritual, lo que he aprendido en el camino, y te quiero platicar algo que me pasó hace poco, que me hizo hacer un meme. Entonces, te voy a mostrar el primer meme y el único meme que he hecho en mi vida. Tuve la necesidad de hacer este meme porque quería expresar con una sola imagen algo que no puedo expresar en un video de 1 hora. Que probablemente si lo intentara me tardaría 3 horas en tratar de hacer el video, y creo que con este meme lo puedo hacer en mucho menos tiempo. Vamos a tratar de que este video sea muy cortito. Y lo primero que te quiero platicar es que he intentado muchos caminos para encontrar cómo relacionarme con la espiritualidad en mi vida. La manera en la que estoy verbalizando esta idea probablemente no sea la mejor o la más certera, la más adecuada, pero no tiene mucho que ver con encontrar, tiene que ver más bien con explorar y con saber, con experimentar. Porque encontrar tiene que ver con buscar, y muchas veces buscar es lo que nos aleja de verdaderamente tener una experiencia espiritual, que tiene que ver más con la experiencia misma que con la intelectualización o la interpretación de la experiencia, ¿no? Pero la espiritualidad es un mundo muy vasto, muy completo, muy grande. No lo podemos entender por completo. Y en el mundo de la espiritualidad conviven muchas cosas que en realidad son ideas contrarias. Conviven cosas que en realidad no pueden coexistir. Y la religión a veces se combina con la espiritualidad, a veces la espiritualidad se separa por completo de la religión. Yo he intentado el camino de ver todo sin dogmatismo, sin religión, y luego he regresado a revisitar la religión para darme cuenta que en realidad me había perdido de mucho al ignorarla por completo. Pero de nuevo, hay muchos caminos. El camino de ver todo como una herramienta, pero el problema de eso es que tú te vuelves el centro de todo, y entonces tu ego se fortalece y crea un nuevo ego, una especie de superego, que después es mucho más difícil de salir de esa trampa del ego espiritual. Pero también existe el dogmatismo y el tradicionalismo de la religión, en donde también se crea un ego muy fuerte, y puede ser un ego que también se identifica con una identidad de pecador, o una identidad de estar separado de la divinidad. Y de nuevo, eso puede generar una serie de otros problemas. Entonces, no solo he estado revisitando la religión y muchas religiones en general, he estado revisitando muchos de los libros que me llevaron hacia algo que se llama el panteísmo. También hay otra cosa muy similar que se llama el panenteísmo. Y de eso te voy a hablar un poquito en el video de mañana y al final de este video, pero te quiero enseñar el meme que hice. Yo inicié mi camino espiritual con una educación cristiana, católica, y la imagen que tuve de Jesucristo fue esta imagen, es el Jesús de Salman, ¿no? Entonces esta pintura de Warner Salman se llama La cabeza de Jesús, y la estoy utilizando para representar el inicio de todo, que como podemos ver en el meme, hay una cierta ignorancia, hay una cierta actitud de principiante y de no saber del todo lo que está pasando. Pero después empieza el camino, empieza el recorrido, y encontramos libros como del buen Richard Alpert, que lo corrieron de Harvard por tomar LSD y por decirle a todo el mundo que debería de tomar LSD. Lo corren de Harvard a Richard Alpert, psicólogo,
se va en un viaje de exploración a la India, se convierte en Ram Dass, escribe este libro, conoce al gurú Maharaji y le cambia la vida a millones de personas publicando este libro, incluido yo, que lo leí a muy temprana edad. Estaba muy joven y me cambió la vida. Y después me llevó en un viaje que quise simbolizar con todas estas imágenes que podemos ver aquí. Por decirte algunas cosas, ¿no? Explorar la filosofía del amor y paz, alejarse de la religión y después tal vez llegar al hinduismo, llegar al entendimiento de la conciencia, el Merkaba, después llegar a explorar que en realidad todas las religiones apuntan a una sola religión, explorar, por ejemplo, el entendimiento prehispánico de Dios y la divinidad, después llegar, por ejemplo, a personas como Sadhguru o como Osho, que yo mucho antes leí Pepitas de Oro de Osho, por ahí está Eckhart Tolle, que no puse por acá, pero por ejemplo está Tony Robbins y el budismo, ¿no? Las enseñanzas de Buda, está el Dalai Lama aquí, pero también, por ejemplo, tengo una foto de una pintura, más bien es una imagen de una pintura de Alex Gray, todo el trabajo de Alex Gray y la filosofía de Alex Gray, que también se vincula con la filosofía de Ken Wilber, han sido parte importante de mi proceso. Los enteógenos, ¿no? Aquí simbolizados por la ayahuasca, que también es DMT, pero te puedo hablar de la psilocibina, te puedo hablar de la salvia divinorum, te puedo hablar del MDMA, te puedo hablar de distintos usos ritualísticos de plantas medicinales con el propósito de sanación, autosanación, transmutación, alquimia de traumas, despertar a tu verdadera identidad. Pero todo eso, déjame decirte que es un mundo difícil de explorar, es un mundo que en un paso ya estás tocando temas que probablemente no te gustaría tocar, como puede ser, por ejemplo, el tarot, los arcanos del tarot, que tiene que ver con el entendimiento de los arquetipos y los símbolos. Por ahí llegamos, por ejemplo, a Joseph Campbell, que está por aquí, con el héroe de las mil caras, el libro tibetano de la vida y de la muerte. Después llegué a Joe Dispenza, Deja de ser tú, Supernatural, el entendimiento del campo cuántico como una bandera de la nueva espiritualidad, que en realidad es una especie de pseudociencia que se convierte en una nueva religión, el Kybalión, que también lo tengo por aquí, los 4 acuerdos del Dr. Miguel Ruiz, por supuesto que Paramahansa Yogananda con autobiografía de un yogi, que cuando yo me enteré que había sido uno de los libros que influyó mucho al creador del iPhone de Apple, ¿cómo se llama? Se me está yendo su nombre. Porque cuando quieres recordar nombre, Steve Jobs. Entonces, lo que quiero decir es que de ahí estás un paso de meterte, por ejemplo, en Kundalini Yoga. Kundalini Yoga es una de las formas más potentes, más poderosas de elevar tu conciencia, que esta cuestión de elevar tu conciencia se puede convertir en una búsqueda infinita que genera una nueva cárcel espiritual. Pero Kundalini Yoga funciona y funciona porque es muy poderoso, es muy fuerte, es muy eficiente. Y mucha gente tiene testimonios. Yo soy una de esas personas que te puede dar testimonios muy positivos del Kundalini Yoga, pero por ser muy poderoso, por ser muy eficiente, es también muy peligroso. Y muchas personas tienen testimonios muy negativos de utilizar Kundalini Yoga, y no todo el Kundalini Yoga es igual. Hay gente que abusa de las enseñanzas y de las herramientas y crea como su propia metodología y lo sigue llamando Kundalini Yoga. A donde quiero llegar con todo esto es que de prácticas como el Kundalini Yoga, que también se le llama Kriya Yoga,
que no tiene nada de malvado intrínseco en la naturaleza de la práctica de la filosofía y de el uso de las herramientas, pero que estás a un paso de empezarte a meter en cosas como el ocultismo, como la práctica ritualística, la magia blanca que se empieza a volver gris y que estás a un paso de la magia negra y que después empiezas a investigar sobre, por ejemplo, quién fue Aleister Crowley, que está simbolizado, bueno, esta es una imagen de Aleister Crowley aquí en el meme, porque es la puerta al ocultismo, es la puerta a la filosofía de que tu voluntad se vuelve el centro de tu espiritualidad y que tú puedes manejar la realidad a tu antojo, lo cual yo creo que es verdad. Pero de ahí estás a medio paso de empezarte a meter en luciferianismo y satanismo, empezarte a meter en demonología y cosas que en la superficie pueden aparentar ser, entre comillas, buenas o neutrales o accesibles al interesado en un viaje espiritual y en una exploración de la conciencia. Y si te interesan los sueños lúcidos y los viajes astrales y tal vez hasta contactar con seres interdimensionales, o tal vez te vas por el lado del contacto alienígena, la telepatía. Todo ese mundo es infinito. En realidad nunca lo puedes explorar por completo. Está simbolizado en esta serie de imágenes en el meme, pero en realidad estamos en la superficie de todas las posibilidades de lo que puedes encontrar en el mundo de la nueva era y el nuevo pensamiento, del misticismo oriental, de prácticas esotéricas y ocultistas. Y todo esto se mezcla en un entendimiento que nos aleja de la idea tradicional de Dios, del teísmo, que en pocas palabras el teísmo es cuando crees en un creador, en un solo creador, en el caso del monoteísmo. Pero el creador no es la creación. En el panteísmo, cuando crees que el creador y la creación son uno, cuando crees que todo es uno, eso significa panteísmo, que todo es Dios, pan, latín de todo, teos de Dios, todo es Dios, panteísmo, y el panenteísmo básicamente significa que sí, todo es Dios, pero también el creador trasciende el todo, trasciende el cosmos y la creación, pero es también la creación. Es algo ahí un poco más difícil de comprender, pero a lo que quiero llegar es que después de dar todo este viaje y toda esta vuelta por las distintas posibilidades que están representadas en el meme, pues regresé a Jesucristo. Y no necesariamente voy a decir al cristianismo, porque cuando le pones el ismo al final ya se vuelve una ideología y se vuelve algo rígido y nos genera resistencia. Pero me refiero a la presencia de Jesucristo, y no estoy aquí para hacer un testimonio de las experiencias que he tenido, probablemente las pueda hacer en otro video, pero cuando me volví a reconectar con esta idea más profunda y real y significativa de cuál es verdaderamente mi relación con Jesucristo y qué significa eso y quién es Él y qué significa para mí en esta etapa de mi vida en la que estoy y por dónde tengo que buscar para entender más profundo qué es lo que está pasando y qué onda con esta cuestión del panteísmo y que Dios es el creador. Pero entonces creo que ya no creo eso, y toda la filosofía que había estructurado de cómo funciona la conciencia y la realidad alrededor de todos estos libros que están simbolizados en estos 10 más o menos que son los que más me han influenciado, pero todos los que están atrás de mí, y
de repente tener una experiencia tan real y tan pura y tan transformadora que tiene que ver con la presencia de Jesús, que hace que todo lo demás no tenga la fuerza que había tenido antes, y que esta idea de yo y las herramientas y la filosofía y la sabiduría y la conciencia en realidad pasen a un segundo término. Y esta idea de que yo soy Dios y tú eres Dios, y somos tal vez no Dios, pero parte de Dios y una expresión de Dios, porque todo es Dios. En realidad lo vuelvo a cuestionar y vuelvo a llegar a una incertidumbre espiritual y a una especie de angustia existencial que me lleva a volver a aceptar que no sé nada. Por eso hice el video de hace 2 días, que debería de tener más certezas después de 100 días consecutivos de explorar las ideas de la creatividad, la espiritualidad y la libertad. Pero la única certeza que tengo ahorita es mi nueva exploración de quién es Jesucristo. Y para eso, pues te quería hablar de que mi primera relación con Jesucristo fue a través de esta Cabeza de Cristo, del autor Warner Sallman. También llamada La Cabeza Sallman, es una pintura de 1940 que retrata a Jesús de Nazaret, realizada por el artista estadounidense Warner Sallman. Entonces ahí te va. Vamos a, más o menos para ubicarnos en qué es lo que está pasando, como una obra extraordinariamente exitosa del arte devocional popular cristiano. Se había reproducido más de 500 millones de veces en todo el mundo para finales del siglo XX. Se han hecho copias ampliadas del trabajo para la iglesia y pequeñas tarjetas de oración del tamaño de una billetera o de bolsillo con la imagen han sido reproducidas en masa para uso devocional privado. Se dice que la pintura se convirtió en la base para la visualización de Jesús de cientos de millones de personas, incluido yo, por supuesto, gracias a mi educación católica. Y también cabe mencionar los legionarios de Cristo, ¿no? Los legionarios de Cristo abrazaron esta imagen, y después enterarme de todo lo que pasó con el padre Maciel Maciel y todo lo que pasó con los legionarios de Cristo en México, pues ahí es donde te digo que empezó este viaje hacia estas distintas búsquedas de la espiritualidad y la conciencia que no, honestamente, la verdad, no me dieron un sentido profundo de paz, tranquilidad y entendimiento, como fue este regreso a casa que está simbolizado por un entendimiento más maduro, distinto al entendimiento del principiante, pero que de todos modos está regresando a Cristo, está regresando a su relación con Yeshua y entendiendo que todo esto era una falsa paz. En realidad era más esfuerzo y sufrimiento, simbolizado o disfrazado por un mayor entendimiento y hasta una especie de superioridad del ego, de creer que tienes las herramientas para hacer todo lo que quieres hacer, cuando en realidad lo único que necesitas, o en mi caso lo único que necesitaba, era revivir esa relación ¿con qué? Bueno, no sabemos exactamente qué estamos diciendo cuando decimos la palabra Jesucristo, y este no es un video para profundizar en ese entendimiento, pero definitivamente
me atrevo a decir que creo que estoy depositando mi fe, y que no es una fe ciega, sino que es una fe probablemente informada. Puedo atreverme a decir que es una fe informada porque, para empezar, me fui durísimo en revisitar o en entender con más profundidad la evidencia histórica de la vida de Jesucristo y después qué pasó con la resurrección. Y entonces me atrevo a decir que creo que Jesucristo es Dios realmente. Y obviamente que Salman dibujó o pintó a Jesús como algo que no verdaderamente era, ¿no? Hombre imponente con caireles y con obviamente tiene una iluminación impecable esta pintura, pero probablemente Jesús se veía más así, como una persona normal. Probablemente en los estándares de belleza que tenemos hoy en día podríamos decir hasta que Jesús era feo, pero por supuesto que no era feo. Simplemente no era guapo, ¿no? No era una persona atractiva. Y eso lo podemos ver en... Hay una frase que déjame encontrarla rápidamente. Sí, exacto, ¿no? En Isaías 53:2, en el Antiguo Testamento, hay que saber o recordar que Isaías fue un profeta. Esto no es el Nuevo Testamento, no fue alguien que vio o que está dando un testimonio de haber visto a Jesús. Pero lo que dijo Isaías fue que no había en él belleza ni majestad alguna. Se está refiriendo al Mesías, se está refiriendo a Jesucristo. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Este es un versículo del Antiguo Testamento que utiliza mucha gente para decir que Jesucristo, por supuesto, que no se veía como la cabeza de Salman. Probablemente se veía mucho más como el actor de la serie Los Elegidos, que es muy parecido a esta recreación del aspecto del rostro de Jesús. Y entonces hace poco volví a ver esta película que se llama El Reino de los Cielos. Es una película de Ridley Scott, el creador de películas como, ¿qué te puedo decir?, Prometeo o El Gladiador. Ridley Scott dirigió, bueno, hay dos versiones de esta película. Hay que ver la versión del director del Reino de los Cielos. ¿Y por qué te estoy hablando de esta película? Porque ahí fue cuando verdaderamente entendí la profundidad del personaje de Balduino IV. Conocido como el Rey Leproso, fue un rey de Jerusalén desde 1174 hasta que falleció en 1185. 11 años mantuvo la paz en Jerusalén, en convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos. Sus contemporáneos y los historiadores posteriores lo admiraron por su fuerza de voluntad y su dedicación al reino latino frente a la debilitante lepra. Eligiendo consejeros competentes, Balduino gobernó un próspero estado cruzado y logró protegerlo del gobernante musulmán Saladino, que por cierto superaba en número de hombres, creo que me parece por 5 o 10 veces, algo así. Dato no factual, por supuesto. Quiero terminar este video con esta frase, que no podemos saber a ciencia cierta si la dijo o no Balduino IV, pero que tiene mucho poder. Creo que la puse de fondo de pantalla hace algunas semanas, la he estado repitiendo, la he estado reflexionando, y aunque probablemente solo es parte del guión, me gustaría también hacer una exploración para saber si verdaderamente esta es una frase que tal vez escribió Balduino IV, pero bueno, esto pasa en la película del Reino de los Cielos y dice así: nadie puede elegir su destino. Un rey puede mover a un hombre o un padre reclamar a su hijo, pero no olvides que, aunque aquellos que te muevan sean hombres con poder,
tú eres el único responsable de tu alma. Cuando comparezcas ante Dios, no puedes decir que otros fueron dueños de tus actos, o que la virtud no era oportuna en aquel momento. Eso no es suficiente. Cuando comparezcas ante Dios, no puedes decir que otros fueron dueños de tus actos, o que la virtud no era oportuna en aquel momento.